Era una mañana de sábado, cuando mi esposa, Natalie, me miró fijamente a los ojos. Y me dijo que yo ya no era suficiente para ella. No se inmutó, no parpadeó, simplemente se sirvió un café, y soltó esa granada como si nada. Necesito a un hombre de verdad, dijo, y ese tono frío y casual, me atravesó las costillas. Como un cuchillo oxidado. Le pregunté qué se suponía que significaba eso, y se encogió de hombros. Como si la pregunta le aburriera. Luego, me dijo que se iba, no por una aventura cualquiera, sino por su jefe. Un tipo llamado Patrick, que conducía un Tesla, y al que le gustaba alardear de su cuenta de gastos. Natalie afirmó que él era apasionado, exitoso, y que podía satisfacerla, de maneras que yo. Al parecer, nunca logré. Esas palabras deberían haberme derrumbado, pero en lugar de eso, algo hizo clic en mi cerebro. Un interruptor que ni siquiera sabía que tenía. Porque, mientras Natalie estaba ocupada empacando lencería para su conferencia de fin de semana con Patrick, decidí buscarlo en internet. ¿Y qué creen? El hombre que pensaba que podía robarme a mi esposa, también tenía su propia esposa. Su nombre era Vanessa. Y en el instante en que la vi en las redes sociales, con su cabello impecable y esa mirada afilada, supe que ella era la pieza que le faltaba a mi plan. Natalie se marchó esa tarde, con maleta en mano, diciéndome que no me molestara en llamar. La puerta se cerró de un portazo, tan fuerte, que los cuadros en la pared del pasillo temblaron. Me quedé mirándolos, eran recuerdos cuidadosamente enmarcados, de un matrimonio que creía sólido. Y todo lo que veía ahora, eran simples accesorios en un teatro de mentiras. Me negué a quedarme ahí sentado, sintiendo lástima de mí mismo, así que saqué mi teléfono. Encontré el número de Vanessa, y la llamé. Mis manos temblaban, pero forcé a mi voz para que sonara firme. Cuando ella contestó, ni siquiera intenté suavizar las cosas. Tu marido y mi esposa nos están engañando, le dije. Con cada palabra pronunciada de forma cortante y clara. Hubo una pausa, seguida de una respuesta tranquila y calculada. Lo sé, respondió Vanessa, sin una pizca de sorpresa. Ese silencio en la línea, se sentía eléctrico. Finalmente, ella tomó aire. ¿Quieres desquitarte? Me quedé atónito, por lo simple que lo hizo sonar. Fue como si estuviera pidiendo una taza de café. Sentí que algo pesado se movía dentro de mí, y acepté. Antes de que pudiera convencerme de lo contrario. Vanessa no perdió el tiempo. Me dio el nombre del hotel, donde Patrick y Natalie se estaban hospedando. El tipo de lugar con ascensores con adornos dorados, y champán al llegar. Luego, sugirió que nos viéramos allí. Esta noche, dijo, firme como el mazo de un juez. Si quieren jugar, nosotros jugaremos mejor. Apenas tuve tiempo para ducharme, y meter algo de ropa en una bolsa. Antes de conducir al otro lado de la ciudad. Mi corazón latía desbocado en mi pecho. Todo esto era una locura. Pero la idea de Natalie, recostada sobre esa elegante cama de hotel con Patrick, hacía que me hirviera la sangre. Me negué a quedarme en casa, llorando por una mujer, que me había desechado como a un juguete roto. Vanessa me estaba esperando en el vestíbulo del hotel, llevando un elegante vestido rojo, que la hacía lucir como el fuego mismo. Asintió una vez, cuando me vio. Sin abrazos, sin charlas triviales, solo una mirada feroz y afilada. Que decía que ahora éramos aliados. La habitación está lista, me dijo. Y así, sin más, la seguí hasta el ascensor, mientras mi vida entera daba vueltas. Más rápido de lo que podía procesar. La suite del hotel era absurda. Pisos de mármol, espejos gigantes, y una cama lo suficientemente grande, para un equipo de fútbol. Vanessa cerró la puerta tras nosotros, le echó llave, y luego se volvió hacia mí. Con una sonrisa burlona que podría derretir el acero. Creen que son muy listos, dijo, quitándose los tacones, como una reina bajando de su trono. Pero nosotros vamos a ser más ruidosos.
Su confianza encendió algo temerario dentro de mí, algo crudo y furioso. Se acercó. Lo suficientemente cerca, como para poder oler su perfume, un cítrico fuerte, mezclado con un toque floral. ¿Estás listo?, me preguntó. Asentí, aunque mis manos todavía temblaban. Bien, dijo, y me besó con tanta fuerza, que mis rodillas casi cedieron. No fue suave ni dulce. Fue la guerra. Nuestra ropa desapareció en un parpadeo, arrojada sobre el mármol, como trapos sin valor. Cada movimiento fue ardiente, eléctrico, como encender un fósforo en un charco de gasolina. No hablamos de nuestros cónyuges, no hablamos de lo que era justo o correcto. No había lugar para la culpa, solo esa necesidad palpitante, de recuperar un poco de dignidad. De hacerles escuchar, como sonaba, cuando aquellos de quienes se creían dueños, reclamaban su poder. Vanessa me empujó sobre la cama, con una fuerza que me sorprendió. Se sentó a horcajadas sobre mí, como si hubiera estado esperando toda su vida para quemar todos los puentes a sus espaldas. Sus manos eran audaces, exigentes, sin dudar, sin pedir disculpas. La cabecera golpeaba la pared con cada movimiento, lo suficientemente fuerte como para que los vecinos empezaran a hacer preguntas. A Vanessa no le importó. Se inclinó hacia abajo, mordisqueando mi cuello, susurrando cosas que me erizaban la piel. De la mejor manera posible. Nos movimos juntos como una tormenta, rompiendo cada onza de vergüenza con la que intentaron dejarnos. Podía escuchar mi propia voz, más fuerte de lo que jamás había permitido, un rugido que no le pertenecía al esposo manso y perdonador, que había sido durante demasiado tiempo. Vanessa se reía, entre respiraciones entrecortadas, echando la cabeza hacia atrás y cabalgando cada ola de venganza, como si fuera la reina del fuego. Hubo un momento perfecto y glorioso, en el que estábamos tan perdidos el uno en el otro, que olvidé a qué habíamos venido. Pero entonces, un golpe hizo vibrar la puerta. Una voz afuera, familiar y tensa, gritó el nombre de Vanessa. Mi pulso golpeó dentro de mí, con tanta fuerza, que pensé que me desmayaría. Vanessa miró hacia abajo, sonrió con malicia, y se inclinó para besarme de nuevo. Ya están aquí, susurró, con una voz que destilaba triunfo. Luego, sin siquiera frenar, gimió mi nombre tan fuerte, que hizo temblar el candelabro. La puerta se abrió de golpe. Y allí estaban, Natalie y Patrick, con los ojos muy abiertos, la mandíbula por el suelo. Y congelados en el umbral, como ciervos frente a los faros. Vanessa ni siquiera se detuvo. Me agarró por los hombros, moviéndose con más fuerza, más ruido, y más audacia. Su risa resonaba por la suite, como una campana de victoria. Clavé mi mirada en Natalie, vi su conmoción, su horror, y no sentí ninguna culpa. Ni una sola gota. Vanessa gritó mi nombre de nuevo, asegurándose de que escucharan cada sílaba. Asegurándose de que supieran, exactamente, a quién pertenecía yo ahora. Patrick parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Estaba pálido y sin palabras. Los labios de Natalie temblaban, sus ojos ardían, y una lágrima se derramó. Pero no me detuve. Y Vanessa tampoco. Recuperamos lo que intentaron robarnos, justo ahí, frente a ellos. Sin piedad, sin disculpas. Y mientras estaban allí parados, rotos y humillados, sentí un tipo de libertad que no había conocido en años, un renacimiento a través de la venganza. Tan poderoso, que casi me hizo llorar. La mirada en el rostro de Natalie, valía cada segundo de dolor, que alguna vez me hizo tragar. Se quedó paralizada en la entrada del hotel, aferrándose a su pequeño bolso de diseñador. Como si fuera un chaleco salvavidas. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Patrick, a pesar de toda su pulida confianza, se veía como si le hubieran atravesado el estómago de un puñetazo. Intentó decir algo, pero su mandíbula solo se movía de arriba a abajo, en un silencio atónito. Mientras tanto, Vanessa,
con esa gloriosa sonrisa iluminando su rostro. Se movía sobre mí con aún más furia. Era como si la sorpresa de ellos fuera gasolina para su fuego. Se inclinó hacia adelante, rozando mi mejilla con su cabello, y susurró. Para que solo yo pudiera escuchar. No te atrevas a detenerte. Su voz transmitía todo el poder que yo creía haber perdido. Asentí, sin aliento, e hice exactamente lo que ella me ordenó. La habitación se sentía eléctrica, cargada, como un cable pelado, soltando chispas por las paredes. Los ojos de Natalie estaban muy abiertos, rebosantes de una traición, que me daba ganas de reír. Traición, viniendo de ella. Habría sido casi gracioso, si no hubiera sido tan patético. Intentó dar un paso adelante, como si fuera a arrancarme a Vanessa de encima, pero luego se congeló. Su propia vergüenza la golpeó como un camión. Prácticamente podía ver el recuerdo pasando por su mente, recordando cómo me había dejado. Por este jefe pomposo, que ahora estaba de pie, inútilmente detrás de ella. El rostro de Patrick era un desastre de confusión y rabia, pero no había nada que pudiera hacer. Su esposa lo había superado, con un solo movimiento perfecto. Vanessa era imparable. Echó la cabeza hacia atrás, riendo de una manera que sonaba a triunfo puro. ¿Escuchan eso?, gritó, y su voz cortó el aire de la suite del hotel, como un látigo. Él es mío ahora. Natalie se estremeció con tanta fuerza, que pensé que colapsaría. Patrick intentó dar un paso adelante otra vez, pero no tenía dónde apoyarse. No tenía ningún argumento que no lo expusiera como el mentiroso y tramposo que era. Las manos de Vanessa agarraron mis hombros, firmes y exigentes, mientras sus caderas se movían. Como si estuviera escribiendo un discurso de victoria, a lo largo de todo mi cuerpo. Dejé escapar un sonido que ni siquiera reconocí como mío, pero se sintió real, se sintió poderoso. Se sintió vivo. No rompí el contacto visual con Natalie. Ni una sola vez. Cada segundo que nos miraba, era otro segundo que recordaría, por el resto de su vida. Su lindo rostro palideció. Su perfecto brillo de labios se corrió, mientras se mordía para no gritar. Podía ver cómo la realidad la golpeaba. Había apostado toda su vida a las promesas vacías de Patrick, y había perdido. ¿Y yo? Yo había terminado de jugar al esposo débil, que deja pasar las cosas. Vanessa se aseguró de eso. Era una fuerza de la naturaleza, sacando cada onza de pasión de mi interior. Hasta que la habitación se sintió como un infierno. En un momento dado, Vanessa se inclinó hacia adelante de nuevo. Quedando casi nariz con nariz conmigo, y con los ojos ardiendo, como fuego azul. Di mi nombre, ordenó. Y lo hice, lo suficientemente fuerte, como para que todo el piso me escuchara. Vanessa rugió en aprobación, lanzando una mirada por encima de su hombro, hacia nuestra audiencia. Natalie parecía estar a punto de desmayarse, con una mano temblando. Y aferrada al marco de la puerta, para mantener el equilibrio. Patrick solo miraba, con los ojos vidriosos, incapaz de procesar la magnitud de su humillación. Había algo tan poético en todo esto, ellos dos, viniendo a ver su pequeño y sucio secreto. Solo para encontrar a sus parejas, dándoles la vuelta a la tortilla. De una forma que jamás imaginaron. Finalmente, Vanessa redujo la velocidad, provocando. Extrayendo hasta la última gota de energía de mí, y sin que esa sonrisa astuta abandonara su rostro. Natalie apartó la mirada, incapaz de seguir viendo, pero también incapaz de irse. Podía ver su pecho subiendo y bajando, peleando consigo misma, quería gritar. Pero estaba demasiado en shock, como para articular palabra. Patrick se movió, como si fuera a salir corriendo, pero Vanessa le lanzó una mirada tan helada que lo congeló en su lugar. No tienes derecho a huir, gruñó, con una voz que destilaba satisfacción. Te quedas ahí mismo, y miras lo que tiraste a la basura. Nunca había visto a Natalie lucir tan pequeña. Toda su superioridad, y toda su petulante confianza, por haberme cambiado por Patrick.
Se disolvieron en la nada. Sus manos temblaban, sus ojos estaban enrojecidos, y su respiración era superficial. Llena de pánico. Era la misma mujer, que una vez me dijo que yo no era suficiente para ella. La misma que se había reído en mi cara, al decirme que se iba. Ahora, ella era la que se quedaba afuera, en el frío, viendo a su reemplazo reclamarme por completo. Ya no quedaba ninguna duda, de a quién le pertenecía yo esta noche. Cuando Vanessa finalmente se bajó de mí, se puso de pie, irguiéndose. Sin molestarse en ocultar ni un solo centímetro de sí misma, orgullosa, y sin pudor. Se volvió hacia Natalie y Patrick, como una reina contemplando a los perdedores de una batalla. Ustedes dos tomaron su decisión, dijo, y su voz resonó con una finalidad absoluta. Y nosotros también. Natalie intentó balbucear una respuesta, pero las palabras no le salían. Patrick se removió incómodo, intentando, claramente, encontrar algo que decir. Que pudiera salvar al menos una pizca de su orgullo. Pero Vanessa no estaba dispuesta a darle la oportunidad. Recogió su bata de seda, se la echó sobre los hombros, y me ofreció la mano. Vamos, me dijo, con la barbilla en alto. Déjalos que se ahoguen en su propia miseria. Mis piernas se sentían inestables, pero fuertes, una extraña mezcla de adrenalina y satisfacción. Corría por mis venas. Tomé la mano de Vanessa, dejando que me ayudara a levantarme, y pasamos caminando. Justo al lado de Natalie y Patrick, sin una sola disculpa. Natalie intentó alcanzarme, y una mano desesperada rozó mi brazo. Pero yo me la sacudí, sin siquiera mirarla. Ese rechazo final pareció destrozarla, y se derrumbó contra Patrick, quien se veía completamente inútil, demasiado humillado como para consolarla. Vanessa y yo salimos al pasillo, con la cabeza en alto, dejándolos allí parados, en esa habitación. Llena de los ecos de sus fracasos. El pasillo estaba en silencio, un contraste surrealista, con el caos que habíamos dejado atrás. Vanessa apretó mi mano, y una sonrisa de orgullo cruzó por sus labios. ¿Te sientes mejor?, me preguntó, en tono juguetón, todavía recuperando el aliento. No pude evitar reír, fue un sonido áspero y crudo, pero honesto. Sí, admití. Siento que, por fin, me desperté. Vanessa asintió, como si no esperara menos. Caminamos juntos por el pasillo, pasando junto a las elegantes puertas del hotel. Nuestros pies descalzos, sobre la gruesa alfombra, todavía vibraban. Por todo lo que acababa de suceder. Podía escuchar voces detrás de nosotros, amortiguadas por las paredes, pero ya no tenían sentido. Vanessa y yo, habíamos recuperado lo que nos robaron. Y lo hicimos con tanta audacia, que jamás podrían borrarlo de sus memorias. Al llegar al ascensor, miré hacia atrás una vez, y logré ver a Natalie y Patrick. Todavía enmarcados en esa puerta, luciendo absolutamente destruidos. Ese era el capítulo final, de una historia que nunca más quería volver a leer. Vanessa presionó el botón del ascensor, su mano estaba firme, y su sonrisa no mostraba miedo. ¿Listo para terminar esto?, preguntó, con los ojos brillando, con una promesa peligrosa. Asentí, sin dudarlo. Estoy listo, le dije, con la voz firme y segura. Las puertas del ascensor se cerraron a nuestras espaldas, con un suave tintineo. Sellando la tormenta que habíamos dejado en esa suite. Vanessa se apoyó contra los relucientes paneles de espejo, respirando pesadamente. Y con las mejillas aún sonrojadas por la victoria. Pude ver nuestros reflejos, y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Ya no era el esposo aburrido y humillado, sino alguien más astuto, más vivo. Y llevado por una emoción, que nunca imaginé que volvería a sentir. Vanessa también lo notó. Sus labios se curvaron en una sonrisa, mientras se acercaba, y su perfume me envolvió como un desafío. Mírate, se burló, deslizando la yema de un dedo por mi mandíbula. Por fin, despertaste. No podía discutir con ella. Mi corazón todavía tronaba, la adrenalina se negaba a desaparecer, y solté una risa grave.
Venía de un lugar muy profundo, un lugar que no había hablado en años. El ascensor se detuvo en el vestíbulo, y por un momento, nos quedamos allí parados. En silencio, lado a lado, dejando que el aire refrescara nuestra piel ardiente. Luego, Vanessa bajó la mano, entrelazó sus dedos con los míos, y me jaló hacia la salida. El portero apenas nos miró, estaba demasiado acostumbrado a los secretos de hotel. Como para preguntarse por qué salíamos descalzos, y despeinados. La noche de la ciudad nos golpeó como una ráfaga de agua fresca, limpiadora y feroz. Vanessa no dudó, y llamó a un taxi con la misma compostura con la que destrozó a nuestras parejas infieles. Cuando nos subimos, le recitó una dirección al conductor, un tranquilo vecindario suburbano. Al otro lado de la ciudad. El viaje fue silencioso, excepto por nuestra respiración. Traté de reproducir en mi mente lo que acababa de suceder. Pero era demasiado surrealista para procesarlo. Miré a Vanessa, preguntándome qué pasaba por su cabeza. Preguntándome si sentiría arrepentimiento más tarde. Pero ella solo miraba hacia el frente, tranquila, casi en paz. Como si hubiera quemado cada duda, y ahora estuviera de pie sobre las cenizas, sin miedo. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, se volvió hacia mí, apartándose el cabello del rostro. Con una gracia lenta, que hizo que mi pulso se acelerara de nuevo. «Pasa», me dijo. No estaba preguntando, solo estaba reclamando. La seguí, sin preguntas, sin dudar. El lugar de Vanessa era moderno y perfecto, fríamente elegante, de una manera que le sentaba bien. Luces tenues empotradas, encimeras de mármol blanco, y ni una sola cosa fuera de su lugar. Una casa hecha para proyectar control, igual que ella misma. Pero esta noche, había una chispa de caos en sus ojos. Se quitó los zapatos junto a la puerta, y se volvió hacia mí, cruzando los brazos bajo el pecho. «Tienes que decidir», me dijo, con voz baja y firme, «si esto es solo venganza. O si quieres que signifique algo más». Eso me golpeó como un ladrillo. Abrí la boca, y luego la volví a cerrar. Pensé, respiré, y me obligué a ser honesto, por primera vez en mucho tiempo. «No quiero volver arrastrándome», le dije finalmente. «Ya no quiero ser ese hombre». Vanessa me estudió por un momento, que pareció una hora. Luego, asintió, satisfecha. «Bien», dijo simplemente, y dio un paso adelante. Atrayéndome para darme un beso que se sintió diferente. Menos rabia, más fuego, más real. Respondí de la misma manera, mis manos encontraron su cintura, y me dediqué a memorizar la forma en la que ella encajaba contra mí. Esta vez, nos movimos juntos, con una intensidad que no se trataba de castigarlos, sino de reclamar algo propio. Me guió a través de la casa, por un pasillo que olía levemente a pintura fresca, hasta llegar a su dormitorio. Era un espacio tan prístino, que casi se sentía como entrar en un museo. Pero Vanessa hizo que el lugar cobrara vida, en el instante en que me tocó. Despojándome de cualquier duda, con la misma facilidad con la que me quitó la ropa. Caímos en su cama, con un hambre que iba más allá de la venganza. Era un anhelo por hacer borrón y cuenta nueva, por encontrar algo honesto, en medio del desastre. Ella era feroz y elegante, y yo cada movimiento, arrastrándome con ella. Como si yo fuera una pieza musical, que se sabía de memoria. Perdí la noción del tiempo, perdí la noción del mundo, y cada nervio cantaba. Por la tormenta que ella desató sobre mí. En algún momento, se rió, sin aliento, y susurró, «Deja que piensen en esto, todas las noches». Y sentí una chispa de orgullo, tan profunda, que casi me quiebra. No tuvimos prisa. Nos tomamos todo. Cada sonido, cada roce, cada jadeo, todo eso nos pertenecía. Debieron pasar horas, antes de que finalmente colapsáramos, enredados el uno en el otro. Nuestra respiración era agitada, y nuestra piel, estaba húmeda y cálida. Vanessa deslizó sus dedos sobre mi pecho, pensativa, sus ojos seguían siendo afilados. Incluso en la oscuridad. «¿Ya te sientes libre?»,
me preguntó. Dejé escapar un largo y crudo suspiro. Sí, le dije, con la voz firme. Lo soy. Sonrió, con un gesto pequeño y satisfecho, y apoyó la cabeza en mi hombro. Sentí el peso de su cabello, suave y real, me anclaba a la tierra. De una forma que no había sentido, desde mis primeros días con Natalie. Aquella época en la que era lo suficientemente ingenuo como para creer que el amor significaba para siempre. La respiración de Vanessa se estabilizó, y la tranquilidad de su dormitorio nos envolvió. La ciudad zumbaba a lo lejos, un murmullo bajo y distante, que se sentía como una canción de cuna. Pensé en Natalie entonces, y en Patrick, quienes probablemente todavía estaban conmocionados por la imagen de lo que habíamos hecho. Esa era su carga ahora, no la mía. Había pasado demasiados años, intentando proteger las frágiles ilusiones de Natalie. Dejándola reescribir nuestra historia, para alimentar su ego. Esta noche, todo eso se había reducido a cenizas, y yo no iba a reconstruirlo. Un repentino golpeteo en la puerta principal, nos sacó a ambos de nuestra calma. Vanessa se sentó de golpe, aferrando la sábana a su pecho, y sus ojos destellaron con molestia. Sentí que mi propio cuerpo se tensaba, y la adrenalina volvía a dispararse. Otro golpe, esta vez más agudo, más rápido, haciendo eco a lo largo del pasillo. Vanessa se deslizó de la cama, se envolvió en su bata, y me hizo señas para que me quedara quieto. Podía escuchar voces apagadas al otro lado de la puerta, sonaban enojadas, urgentes. La voz de Patrick, inconfundible, filtrándose a través de las paredes. «Vanessa, abre la puerta». Mi corazón se hundió, pero me mantuve en silencio. Me senté en el borde de la cama, con las manos apretadas, esperando. Vanessa no lo dudó. Caminó directo hacia la puerta, y la abrió de golpe, con una furia que me sorprendió, incluso a mí. Patrick estaba ahí, con la cara roja y temblando. Natalie revoloteaba detrás de él. Con los ojos inyectados en sangre de tanto llorar. «¿Qué es lo que quieres?», exigió Vanessa, con los brazos cruzados y la barbilla en alto. Cada centímetro de su ser gritaba desafío. Patrick balbuceó, intentando hablar, pero Vanessa lo interrumpió. «¿Crees que puedes venir aquí, después de todo lo que has hecho? ¿Crees que puedes decirme con quién tengo permitido estar?» Natalie dio un paso al frente, con la voz quebrada. «Por favor, podemos simplemente hablar», rogó. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y el rímel estaba corrido, como una mala pintura. No me moví. No iba a salvarla esta vez. Vanessa soltó una carcajada, un sonido bajo y cruel. «Hablar», escupió. «Tuviste tu oportunidad de hablar, antes de arrastrarte a su cama». Señaló a Patrick con el pulgar. «Tú tomaste tu decisión. Y yo, tomé la mía». Natalie sollozó, con los hombros subiendo y bajando. Patrick intentó consolarla, pero Vanessa les cerró la puerta en la cara. Antes de que él pudiera decir una sola palabra. Se giró hacia mí, exhalando con fuerza, y con un pequeño temblor en las manos. Ahora que la confrontación había terminado. Me levanté, fui hacia ella, y envolví mis brazos alrededor de sus hombros. Y, por un segundo, bajó la guardia, recostándose en mí. «No vamos a volver», susurró, con la voz temblorosa, pero fuerte. Asentí, presionando mi frente contra la suya. Y respirando la determinación que habíamos construido juntos. «No», estuve de acuerdo, firme como una roca. «Nunca vamos a volver». El pulso de Vanessa todavía tronaba contra mi pecho, cuando se apartó. Sus ojos ardían con un fuego que se negaba a morir. Afuera, podía escuchar voces apagadas, el llanto lastimero de Natalie. Se mezclaba con los frustrados intentos de Patrick, por calmarla. Era un retorcido dueto de culpa y humillación. Debería haberme dado asco, pero todo lo que sentí fue una profunda y perfecta satisfacción. Vanessa dejó escapar un largo suspiro, y luego cuadró los hombros. Era una guerrera, vestida de seda y acero.
a la que no le importaban las réplicas de nuestra venganza. Seguirán intentándolo, murmuró, apartándose el cabello de la cara, porque la gente como ellos siempre lo hace. Asentí, tranquilo, con voz firme. Entonces, nosotros seguiremos viviendo, le dije, y dejaremos que se ahoguen en sus propios errores. Sonrió ante eso. Fue una sonrisa real, una que no era cruel, sino aliviada, honesta, y tan viva, que me tomó por sorpresa. No nos apresuramos a vestirnos. No intentamos ocultar las marcas que nos habíamos dejado el uno al otro. En lugar de eso, Vanessa caminó hacia la cocina, envuelta en su bata como una reina. Y nos sirvió a cada uno un vaso de agua. La observé. Cada movimiento era elegante, pero firme. Me di cuenta del tiempo que había pasado, desde que vi a alguien tan segura de sí misma. Incluso después de que todo se derrumbara. Natalie nunca había mostrado ese tipo de valentía. Ella prefería las ilusiones, mentiras seguras que la escudaban de las verdades difíciles. Pero Vanessa vivía en la realidad, se adueñaba de ella, y la moldeaba a su voluntad. Eso era embriagador. Nos sentamos en el sofá de su sala, con la noche extendiéndose afuera. Y las luces de la ciudad parpadeando a través de las cortinas translúcidas. Vanessa apoyó sus pies descalzos sobre la mesa de centro, jugaba con su vaso de agua. Y me miró fijamente a los ojos. ¿Qué pasará mañana?, preguntó. Era un tono medido, pero suave, como si genuinamente le importara lo que yo quería. Esa pregunta debería haberme puesto nervioso, pero no lo hizo. Dejé escapar un suspiro, y me encogí de hombros. No lo sé, admití. Pero sé que no voy a volver a ser quien era. Los labios de Vanessa temblaron, complacidos. Bien, dijo, e inclinó su vaso hacia el mío. Ese hombre ya estaba muerto. Lo enterramos esta noche. Algo dentro de mí se rompió con esas palabras, la aceptación final de que la antigua versión de mí, el esposo callado y obediente, se había ido para siempre. Me sentía más ligero, crudo, pero listo. Vanessa se acercó, encogiendo las piernas debajo de ella, y me puso una mano en la rodilla, dándome seguridad. Intentarán romperte de nuevo, advirtió suavemente. Rogarán, suplicarán, retorcerán la verdad, y te harán dudar de ti mismo. Asentí. La realidad de sus palabras era pesada, pero no me aplastaba. No van a ganar, prometí. Esta vez no. Su sonrisa se ensanchó, satisfecha, y se inclinó para besarme. Un beso que ya no era sobre venganza, sino sobre un nuevo capítulo, que ninguno de los dos podría haber predicho. Terminamos hablando hasta el amanecer, con voces bajas, firmes, y tejiendo juntos un plan. Sin siquiera darnos cuenta. Vanessa me contó historias sobre los hábitos controladores de Patrick. Las pequeñas humillaciones que había acumulado sobre ella a lo largo de los años. La forma en la que había usado su posición para hacerla sentir pequeña. Yo compartí mis propias historias de guerra sobre Natalie. Los años de insultos sutiles, las constantes insinuaciones de que yo no valía la pena. Y cómo había ido destruyendo mi confianza, chiste sarcástico tras chiste sarcástico. En algún punto de esa conversación, nos dimos cuenta de que ambos éramos víctimas. Pero que nos negábamos a seguir siéndolo. Para cuando el sol de la mañana comenzó a colarse por las persianas, pintando franjas doradas sobre los perfectos pisos de madera de Vanessa. Estábamos sentados lado a lado. Éramos como dos conspiradores, que habían sobrevivido a un campo de batalla juntos. De repente se rió, un sonido agudo e inesperado, que rompió la pesadez en la habitación. Sabes, dijo, dándome un codazo, nunca pensé que estaría agradecida de que Patrick me engañara. Yo también me reí, un sonido profundo y limpio. Y yo, nunca pensé que le agradecería a mi esposa por irse, respondí. Esa verdad se sentía salvaje, pero liberadora, como dejar que una herida finalmente sangre.
para que pueda sanar. Decidimos ducharnos por separado al principio, para darnos pequeños momentos para respirar. Y lavar los restos de la noche. Pero luego, ella se unió a mí bajo el agua caliente, sorprendiéndome con una sonrisa juguetona, que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. Vanessa era imparable, atrevida, y no tenía miedo. Me recordó lo que se sentía ser deseado, con cada roce de sus dedos por mi piel. Cuando me besó bajo el chorro de agua, con el jabón y el agua resbalando por nuestros cuerpos. Fue suave esta vez. Fue firme, algo cercano al afecto, y muy lejos de la destrucción. Eso me aterrorizó más que nada, porque era real. Pero me dejé llevar, negándome a huir de una verdad, que exigía ser sentida. Nos secamos, nos envolvimos en toallas gruesas, y ella me pasó una camisa limpia de su armario. Sin hacer preguntas. Como si yo siempre hubiera pertenecido allí. Ese pequeño gesto fue más íntimo que cualquier cosa que hubiera pasado antes. Vanessa, que había sido quemada y rota, todavía tenía la fe suficiente para confiar en mí dentro de su espacio. Me adapté a ello fácilmente, más que agradecido. El teléfono en la encimera de su cocina vibró, devolviéndonos a ambos a la realidad. Una serie de llamadas perdidas de Natalie iluminaron mi pantalla. Cada una, más desesperada que la anterior. Vanessa vio cómo mi rostro se ensombrecía, y arqueó una ceja. ¿Vas a contestarle?, preguntó. Sonaba casual, pero afilada. Negué con la cabeza, y dejé el teléfono boca abajo, como si estuviera muerto. Ella cavó su propia tumba, le dije, con voz apagada. Vanessa asintió con aprobación. Bien, respondió. Que se pudra en ella. Llamaron a la puerta de nuevo. Esta vez, fue un toque más suave, más vacilante. Vanessa miró hacia la puerta, y luego me miró a mí. ¿Quieres lidiar con ellos? Hice una pausa, lo consideré, y luego me erguí. Sí, dije, quiero hacerlo. Ella sonrió, mostrando los dientes con orgullo, y fue a abrir la puerta. Patrick estaba allí, arrugado, con los ojos desorbitados, y aferrándose a Natalie. Como un hombre que se ahoga. Natalie lucía medio destruida, con lágrimas surcando su rostro. Y sin maquillaje que ocultara el desastre. Patrick habló primero, con voz temblorosa. Por favor, podemos simplemente hablar, suplicó. Vanessa se cruzó de brazos, fría como el mármol. Tuviste mucho tiempo para hablar, respondió. Natalie dio un paso al frente, y trató de alcanzarme con una mano temblorosa. Lo siento, lloró, con la voz quebrada. No sabía lo que estaba haciendo. Me eché a reír, un sonido duro y honesto, que rebotó en las paredes. Oh, sabías exactamente lo que estabas haciendo, le solté. Simplemente, no pensaste que algún día, yo tendría agallas. Las lágrimas de Natalie cayeron con más fuerza, acumulándose en su barbilla, y goteando en el suelo. Patrick miró hacia otro lado, avergonzado, pero no lo suficiente, como para dar la cara por ella. La voz de Vanessa fue como una cuchilla al hablar. Ya no pertenecen aquí, les dijo con firmeza, de una vez por todas. Váyanse, antes de que llamemos a seguridad. Natalie intentó una última súplica desesperada. Todavía te amo, se atragantó. Tú te amas a ti misma, la corregí. Eso no es lo mismo. Vanessa empujó la puerta para cerrarla, dejándolos fuera para siempre, y el sonido del cerrojo resonó como un disparo en el pasillo. Se volvió hacia mí, respirando con fuerza. Y una sonrisa se abrió paso a través del acero de sus facciones. ¿Estás listo?, me preguntó, con los ojos brillando, como el amanecer reflejado en el cristal. Di un paso al frente, sin dudarlo, y tomé sus manos. Sí, le dije, seguro y claro. Empecemos de nuevo. El silencio, después de dejarlos afuera, fue más limpio que cualquier paz que hubiera sentido en años. Vanessa dejó escapar una larga exhalación, se apoyó contra la puerta.
como si se estuviera preparando para la última ráfaga de una tormenta. Di un paso adelante, tocando su brazo. La tranquilicé, me tranquilicé a mí mismo, como para decir que ahora todo había terminado. Las súplicas, la manipulación, las lágrimas patéticas. Los ojos de Vanessa encontraron los míos, y por un segundo, la crudeza en ellos. Me recordó que ambos éramos sobrevivientes de la misma guerra. Luego sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero gloriosa. Y sentí que algo se acomodaba en lo profundo de mi pecho. Como si la última pieza de un rompecabezas encajara en su lugar. No dijimos nada. No teníamos que hacerlo. Regresamos a la cocina, moviéndonos por instinto. Y nuestra respiración se hacía más constante a cada segundo. El sol de la mañana entraba a raudales, a través de sus impecables ventanas. Iluminando partículas de polvo en el aire, que parecían diminutas chispas de luz. Vanessa comenzó a preparar una cafetera, moviéndose como una mujer que se negaba a dejar que el caos dictara su rutina. Y admiré esa firmeza. Agarré 2 tazas de la alacena sin preguntar, instalándome en la extraña normalidad de su espacio. Me di cuenta de que, en una sola noche, se sentía más como un hogar. De lo que mi propia casa lo hizo en 10 años. Vanessa me sorprendió mirándola, y levantó una ceja juguetona. ¿Estás pensando otra vez? Se burló, mientras servía la infusión oscura y fragante. Negué con la cabeza, a medio sonreír. No, respondí honestamente, solo estoy respirando. Me entregó una taza, nuestros dedos se rozaron, y sentí una descarga de calidez tan real que casi me echó a reír. Nos quedamos allí, en ese silencio perfecto y ridículo, bebiendo café como 2 viejos amantes. En un domingo perezoso. Era como si el mundo, más allá de su puerta, nunca hubiera existido. Era surrealista lo rápido que podían cambiar las cosas, lo rápido que una persona podía ser destrozada, y luego reconstruida. Me sorprendí a mí mismo, recordando la cara de Natalie en esa habitación de hotel. Esa incredulidad atónita, al darse cuenta de que yo me había escapado de su control. Y, en lugar de culpa, me sentí libre. Nadie volvería a tener ese poder sobre mí, jamás. Después del café, nos vestimos. Vanessa se puso una camiseta sencilla y unos jeans. Yo, me puse ropa que ella encontró en un cajón de invitados, todavía con etiquetas. Y todavía con olor a nuevo. Me la ofreció sin hacer preguntas, como si me estuviera dando una pieza de armadura. Para enfrentar el día. Acepté, agradecido, y me puse la camisa por la cabeza, con una finalidad contundente. Cuando me miré en el espejo, casi no pude reconocer al hombre que me devolvía la mirada. Más fuerte, más duro, más despierto. Eso me dio una chispa, que no había sentido en años. Vanessa me observó con esos feroces ojos azules, inclinando la cabeza. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Hice una pausa, y lo pensé, negándome a dejar que el miedo siguiera tomando mis decisiones. Ahora, dije, firme y seguro, nosotros vivimos. Vanessa dejó que esa palabra rodara por su mente, y luego asintió, satisfecha. Vivimos, repitió, y selló sus palabras con una sonrisa. Decidimos volver al hotel, no para pelear, ni para dar explicaciones. Fuimos para recoger el resto de nuestras cosas, con nuestro orgullo intacto. La confianza de Vanessa era inquebrantable. Mientras caminábamos por el elegante vestíbulo, el personal nos miró y nos reconoció. Pero no dijeron nada. Vi a Natalie, sentada en una pequeña mesa del salón. Tenía los ojos rojos, y estaba destrozada. Patrick, merodeaba a su lado, luciendo aún más pequeño de lo que yo recordaba. Por un breve instante, Natalie se levantó, como si fuera a caminar hacia mí. Pero luego, vio mi mano tomada de la de Vanessa, y simplemente se dobló. Como un trozo de papel arrugado, y volvió a hundirse en su asiento. Su esperanza se había esfumado. Vanessa y yo tomamos el ascensor hasta nuestro piso,
con la cabeza en alto, negándonos a escondernos. Nuestra habitación estaba exactamente como la dejamos, un campo de batalla. Las sábanas enredadas, las velas consumidas. Era una fotografía, de la noche en que nos recuperamos a nosotros mismos. Vanessa empacó en silencio, tranquila y concentrada, mientras yo reunía los últimos fragmentos de mi orgullo. Cargador de teléfono, billetera, y dignidad, todos intactos. Miré a mi alrededor por última vez, y me di cuenta de que no había arrepentimiento. Esta era nuestra historia ahora. Desordenada, brutal, pero nuestra. Mientras rodábamos nuestras maletas por el pasillo, Vanessa deslizó su mano dentro de la mía, apretando con fuerza, y yo le devolví el apretón. Cuando llegamos al ascensor, se inclinó y me besó lentamente. Sin remordimientos, retando al universo a cuestionarlo. Sentí cada palabra, que había dejado sin decir en ese beso, que éramos compañeros. Que habíamos enfrentado el infierno, y que habíamos salido respirando. Le devolví el beso con cada pizca de la nueva fuerza que había encontrado. Y sentí cómo se derretía contra mí, lo suficiente como para creer que esto era más que una simple venganza. Este, era el comienzo de algo doloroso, y maravillosamente real. De vuelta en la calle, la ciudad zumbaba a nuestro alrededor. A nadie le importaba lo que habíamos hecho, y nadie intentaba juzgarnos. Y eso, se sentía bien. Subimos nuestras cosas al auto de Vanessa, e hicimos una pausa, mirándonos a la luz del sol. ¿Estás listo?, me preguntó. Sonaba suave, pero desafiante. Asentí, con la voz firme. Estoy listo, le dije. Y esta vez, lo decía con toda mi alma. Nos alejamos del hotel en el auto, pasando por torres de cristal brillante. Pasando por personas con los ojos vendados, que nunca sabrían el tipo de traición al que habíamos sobrevivido. Y no me importaba. Mi historia, volvía a ser mía. No era el guión de Natalie, ni el juego de poder de Patrick. Era mía. Vanessa estiró el brazo, puso su mano sobre mi muslo, y la dejó ahí, haciéndome sentir seguro. Ese simple contacto, me hizo más valiente, de lo que cualquier venganza podría lograr. Horas más tarde, terminamos de nuevo en su casa. Cocinamos juntos, riéndonos de lo desastrosos que nos quedaron los huevos, de cómo se quemó el café. Y de cómo todo era imperfecto. Pero, aún así, todo era malditamente perfecto. Hicimos planes. Planes sencillos, como ir al cine, ir a un concierto, o viajar a un lugar nuevo. Nada ostentoso, nada de lo que alardear, solo la vida que elegimos, en nuestros propios términos. Vanessa me sorprendió soñando despierto en un momento dado, y sonrió con malicia, devolviéndome a la realidad con un suave empujón. Nada de pensar, me ordenó. Sonreí. Solo sentir, acepté, y la besé, sellando esa promesa. Cuando cayó la noche, nos acurrucamos en su sofá. La televisión estaba encendida a bajo volumen, y ninguno de los dos la estaba viendo realmente. Apoyé mi cabeza contra la suya, respirando su aroma, dejando que el subir y bajar de su pecho, me recordara que todavía estaba aquí. Que todavía valía la pena, y que todavía me deseaban. Temí no volver a tener esa sensación nunca más. Esa sensación de pertenecer, de importar, de ser elegido. Pero aquí estaba, en su forma más simple y pura, una mujer que se negó a dejarme ahogar. Una mujer, que me sacó a la superficie, cuando yo creía que me hundiría para siempre. Si estás escuchando mi historia, y alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, déjame decirte algo directamente, si lo vales. Vale la pena luchar por ti, vale la pena reconstruirte, y vales cada segundo de un nuevo comienzo. No dejes que una pareja rota te defina. No dejes que la traición te encadene a la vergüenza. Levántate, reclama tu voz, y vuelve a vivir, más fuerte, y con más orgullo que nunca. Si mi historia resonó contigo, hazme un favor, presiona ese botón de suscribirse. Deja un comentario aquí abajo,
Y cuéntame si alguna vez has tenido que levantarte de una traición. Más fuerte que antes. Te prometo que hay vida, después de que te rompen el corazón, y a veces, la venganza. Es solo el primer paso hacia la libertad.